Buenos días, soy Mónica Viviana Areiza Ortiz, docente aquí en el corregimiento de San Cristóbal, en la institución educativa San Cristóbal. Con los estudiantes del grado octavo desarrollamos el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales. Para dar cuenta del trabajo del módulo docente universitario siglo XXI de la maestría en educación, hice una aproximación a algunos elementos teóricos relacionados con la didáctica desarrollista, la cual se articula dentro del modelo de la pedagogía desarrollista propuesta por Piaget. En el video haremos un recorrido por algunos momentos de esta didáctica, desde el origen, características, componentes y su aplicabilidad. El origen. La didáctica desarrolladora se ha ido conformando y sistematizando en los últimos años a la luz de diferentes investigaciones pedagógicas realizadas. Esta línea didáctica ha sido enriquecida con la práctica docente en Cuba a partir del pensamiento de destacados educadores como son Félix Varela Morales, José de la Cruz y Caballero, Enrique José Barona, José Martí Pérez, Carlos de la Torre, Alfredo Miguel Aguayo Sánchez, Ana Echegoyen, Medardo Vitier, Piedad Maza, entre los más destacados. Características. Sobre la didáctica existen diversas interpretaciones. Es ciencia, es arte, técnica, es teoría, es dirección, es norma, es doctrina y procedimientos, es ciencia práctica. La didáctica actual es un campo de conocimiento, de investigación, de propuestas teóricas y prácticas que se centran sobre todo en los procesos de educación de la personalidad. Es aquella que conduce hacia el desarrollo integral de la personalidad y de las potencialidades del estudiante a partir de un proceso de apropiación de la experiencia sociohistórica. Se reconoce que el hombre llega a elaborar la cultura dentro de un grupo social y no solo como un ente aislado. En esta elaboración, el tipo de enseñanza y aprendizaje puede ocupar un papel determinante, siempre que haga un efecto desarrollador y no inhibidor sobre el alumno. La didáctica debe ser desarrolladora, es decir, conducir el desarrollo integral de la personalidad del alumno, siendo esto el resultado del proceso de apropiación de la experiencia histórica acumulada por la humanidad. El proceso de enseñanza-aprendizaje no puede realizarse teniendo solo en cuenta lo heredado por el alumno. Debe considerar que es decisiva la interacción sociocultural, lo que existe en la sociedad, la socialización, la comunicación. La influencia del grupo, de los otros, es uno de los factores determinantes en el desarrollo individual. Una primera aproximación a un proceso de enseñanza y aprendizaje muestra la actividad del estudiante para formarse, es decir, el aprendizaje. Se aprecia también la actividad del profesor que guía ese aprendizaje, lo que se denomina enseñanza. Ambos, estudiante y profesor, actúan sobre una materia de estudio. El estudiante es sujeto del proceso educativo del docente en la medida en que es consciente y protagonista de su formación. El profesor es sujeto del proceso de enseñanza-aprendizaje en la medida en que es creador en el desarrollo curricular y orientador de los procesos de formación de los alumnos, lo que diseña a partir del diagnóstico y evalúa en un proceso de comunicación. La definición del aprendizaje como actividad social conjunta supone asegurar las condiciones del sistema de relaciones entre el alumno y el profesor. Cuando se organiza la enseñanza como actividad conjunta donde interactúan profesor y alumno o alumnos entre sí, se fomenta en los estudiantes el desarrollo de una serie de cualidades de su personalidad, de formas de relación en las regulaciones grupales, de interacciones relacionadas con el estudio. Además, se genera un clima emocional favorable para el aprendizaje. Para ello es imprescindible el fomento de una educación pedagógica que atienda de forma equilibrada las distintas funciones, informativa, reguladora y afectiva. Componentes.
Objeto de estudio. Centra su atención en el docente y en el alumno, por lo que su objeto de estudio lo constituye el proceso de enseñanza y aprendizaje. Considera la dirección científica por parte del maestro de la actividad cognoscitiva, práctica y valorativa de los alumnos, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo alcanzado por estos y sus potencialidades para lograrlo. Asume que mediante procesos de socialización y comunicación se propicia la independencia cognoscitiva y la apropiación del contenido de enseñanza, conocimientos, habilidades, valores. Forma un pensamiento reflexivo y creativo que permite al alumno llegar a la esencia, establecer nexos y relaciones y aplicar el contenido a la práctica social, de modo tal que solucione problemáticas no solo en el ámbito escolar, sino también familiar y de la sociedad en general. Propicia la valoración personal de lo que se estudia, de modo que el contenido adquiere sentido para el alumno y éste interioriza su significado. Objetivo. ¿Para qué enseñar y para qué aprender? Es la categoría rectora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Define el encargo que la sociedad le plantea a la educación institucionalizada. Representa el elemento orientador de todo el acto didáctico, la modelación del resultado esperado, sin desconocer el proceso para llegar a este, en un nivel de enseñanza, en un grado, en una asignatura, una clase o un grupo de clases. Los objetivos se deben enunciar en función del alumno, de lo que éste debe ser capaz de lograr en términos de aprendizaje, de sus formas de pensar y sentir y de la formación de acciones valorativas. Sus elementos constitutivos son las habilidades a lograr, es decir, acciones y operaciones, los conocimientos, las acciones valorativas, las condiciones en las que ocurrirá la apropiación, es decir, nivel de asimilación, medios a utilizar, entre otros. La determinación de los objetivos debe tener un carácter de sistema a partir de las necesidades sociales y las características de los alumnos. El contenido. ¿Qué enseñar y aprender? Expresa lo que se debe apropiar el estudiante. Está formado por los conocimientos, habilidades, hábitos, métodos de las ciencias, normas de relación con el mundo y valores que responden a un medio sociohistórico concreto. El contenido cumple funciones instructivas, educativas y desarrolladoras, tal y como lo expresa José Martí. En cada momento del proceso de enseñanza y aprendizaje se deben precisar los objetivos a lograr y en función de estos el contenido o la parte de este que se trabajará por el profesor y los alumnos. Para la apropiación de cada idea rectora, los alumnos deben dominar un sistema de conceptos y habilidades. Es por ello que en la planificación didáctica deberán quedar precisados cuáles conceptos principales o fundamentales, cuáles secundarios y cuáles antecedentes se tratarán, así como las habilidades generales y las específicas a desarrollar. Este sistema de ideas rectoras incluye necesariamente un conjunto de conceptos y habilidades de carácter principal asociadas a ellas. El método. ¿Cómo enseñar y cómo aprender? Constituye el sistema de acciones que regula la actividad del profesor y los alumnos en función del logro de los objetivos. En unidad dialéctica con los métodos se encuentran los procedimientos didácticos. Estos deben constituir un sistema junto a los métodos de enseñanza en correspondencia con los objetivos que el educador se proponga. Su aplicación debe ser creadora, nunca esquemática o aislada del contexto en el cual se desarrolla. Deben atender al contenido de enseñanza, es decir, no utilizar los procedimientos por desarrollar una habilidad en sí, sino por su necesidad real en el proceso de enseñanza-aprendizaje, velando porque siempre se manifieste la unidad entre instrucción y educación. ¿Cuáles son entonces las habilidades que pueden desarrollar los estudiantes a este nivel y relacionadas con el trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Percepción y comprensión del material objeto de estudio, elaboración de conceptos, resúmenes de información, presentación de informes y ponencias, elaboración de modelos, elaboración de tablas y gráficos, planificación
y realización y proposición de experimentos, entre otras. Y las habilidades relacionadas con acciones intelectuales serían la observación, descripción, la comparación, la clasificación, definición, explicación, ejemplificación, argumentación, valoración, la solución de problemas, la elaboración de preguntas y el planteamiento de hipótesis, entre otras. Los medios de enseñanza, con qué enseñar y aprender, están constituidos por objetos naturales o conservados o sus representaciones, es decir, instrumentos o equipos que apoyan la actividad de docentes y alumnos en función del cumplimiento del objetivo. Las formas de organización, cómo organizar el enseñar y el aprender, son el soporte en el cual se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ellas intervienen todos los implicados: alumno, profesor, escuela, familia y comunidad. La clase es la forma de organización fundamental, aunque en la actualidad se conciben otras que adquieren un papel determinante en el enseñar a aprender. La evaluación. ¿En qué medida se cumplen los objetivos? Es el proceso para comprobar y valorar el cumplimiento de los objetivos propuestos y la dirección didáctica de la enseñanza y el aprendizaje en sus momentos de orientación y ejecución. Se deberán propiciar actividades que estimulen la autoevaluación por los estudiantes, así como las acciones de control y valoración del trabajo de los otros. La evaluación tiene tres momentos: inicio, el desarrollo y el cierre. El momento del inicio es el de activar la atención, de establecer el propósito. En él se incrementa el interés y la motivación, es la visión preliminar de la lección. En el momento del desarrollo se procesa la nueva información y sus ejemplos, se focaliza la atención, se utilizan estrategias de enseñanza y aprendizaje, es el momento de la práctica. El cierre es el momento de revisar y resumir la lección, de transferir el aprendizaje, de remotivar y cerrar y de proponer enlaces. Lo anterior permite un desarrollo didáctico mayor de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se ve involucrado el docente y el alumno para llegar a tener un aprendizaje significativo y útil en nuestro ambiente educativo que trascienda día a día y exija nuevas formas de vivir. Y finalmente, la aplicabilidad. Todas estas concepciones del proceso de enseñanza y aprendizaje a la luz de una didáctica desarrollista tienen hoy plena vigencia. Aparte de su importancia y congruencia teórica con el enfoque histórico-cultural, poseen una enorme significación práctica por su trascendencia en el desarrollo pleno del hombre. Implican la reestructuración completa del proceso de enseñanza sobre la base de una concepción muy progresista del desarrollo social y humano. En lo que se refiere al proceso enseñanza-aprendizaje, sin embargo, es necesario señalar que muchas de las transformaciones que él requiere no se realizan aún en la práctica educativa de forma sistemática y generalizada, dado su carácter integral, novedoso y revolucionario, con profundas transformaciones en la organización y realización de procesos, y dados también los profundos cambios en la preparación psicopedagógica del profesor. Los resultados logrados en el perfeccionamiento del proceso pedagógico, en la calificación psicopedagógica del profesor, en la calidad del aprendizaje y en la formación de la personalidad del estudiante han demostrado hasta el momento la efectividad y las perspectivas de este nuevo enfoque del proceso de enseñanza-aprendizaje. El esfuerzo realizado en esta dirección ha sido además fructífero en la medida en que ha demostrado su condición de enfoque viable para asegurar el desarrollo
de las potencialidades humanas. Bueno, una vez considerados algunos elementos importantes y fundamentales del tema de la didáctica desarrollista, me genera el tema un reto como docente y es estudiar la posibilidad de llevar al aula de clase una estrategia didáctica basada en la pregunta. A través de ella, considero que con los estudiantes podemos instalar en el aula un elemento fundamental dentro de la pedagogía como es la investigación. Iniciar con ellos un proceso de investigación a partir de preguntas que dentro del plan de aula, de área, están consideradas como preguntas problematizadoras o generadoras. Encuentro pertinente esta estrategia dentro de la didáctica, una vez pues analizando los elementos que tienen que ver con la didáctica desarrollista, y es la posibilidad de construir conocimiento y saber a partir de los propios interrogantes, de las propias expectativas, de los propios cuestionamientos que los estudiantes llevan a través de su mismo proceso de vida, de sus encuentros de familia, de ciudad, de barrio. Entonces, llevar la pregunta al aula y a partir de ella generar conocimiento, generar saber. Es este pues el reto que me marca el acercamiento hecho al tema de la didáctica desarrollista, y espero poder entonces trabajar en relación con él y con los estudiantes.